Buenos días a todos, nuevamente es miércoles de podcast. Oramos a nuestro Dios deseando que nos utilice como medio para transmitir su palabra. Continuamos meditando en el libro de Lamentaciones y hoy nos toca el capítulo 5, versículos 1 al 22. En esta ocasión nos comparte el hermano Ricardo García, pastor y profesor en la Escuela Bíblica Extras. Deseamos que Dios nos siga desafiando por medio de este libro, como siempre lo ha hecho. Sin más, dejamos el lugar a Ricardo. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua beberemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendemos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorean de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan, antes la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión y a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler, a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones, cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se convirtió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entrenebecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión, que está asolado. Zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. ¿Qué tal, hermanos? Un placer el volver a estar junto con ustedes y poder reflexionar en este capítulo 5 del libro de Lamentaciones. Y sin duda también, pues al mismo tiempo, es un desafío, ¿no? ¿Cuántos de nosotros que hemos estado meditando la palabra de Dios, que hemos estado leyendo las escrituras por tal vez a lo mejor un largo tiempo, cada vez que volvemos al libro de Lamentaciones o examinamos el libro de Lamentaciones, yo creo que es algo que también no nos deja de sorprender. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, sin duda, aunque seamos lectores de la Biblia, aunque meditemos las Escrituras, estamos acostumbrados a ver a un Dios, ¿no?, de misericordia, de amor, a un Dios que es compasivo. Y en ocasiones nos cuesta trabajo ver con cuánto detalle ahora en el libro de Lamentaciones el Señor nos permite ver a través del lamento de Jeremías, nos permite ver cómo es su juicio y hasta qué extremo Dios rechaza el pecado, odia el pecado, obviamente por su santidad, porque a veces se nos olvida la santidad de Dios versus, ¿sí?, el pecado del hombre, y qué tan ofensivo es para Dios el pecado del hombre. Y eso nos lo retrata y nos permite ver un retrato tan a detalle como cuando ves una obra de arte, algún rostro donde el artista permite ver
de un rostro, de una mujer, de un hombre, y vemos y decimos con cuánto detalle el artista plasmó, ¿no?, el rostro de esta persona. Pues nosotros, a través de estos 5 capítulos que hemos visto del libro de Lamentaciones, podemos contemplar todo el detalle de cómo Dios cumple su palabra, de cómo Dios cumple su palabra y es un Dios de juicio, de furor, de ira, que destruye. Qué difícil se escucha para nosotros el que podamos nosotros digerir este tipo de cosas. Pero yo creo que esto también es una sacudida para muchos de nosotros, que leemos la Escritura, que somos lectores de la Escritura, pero que seleccionamos pasajes, que seleccionamos la Escritura, que vamos seleccionando cosas a nuestro favor y no nos damos cuenta que estamos frente a un Dios que aborrece el pecado, que aborrece la injusticia. En este capítulo 5, ya que se termina el libro de Lamentaciones, obviamente es como una oración, un clamor, ¿no? Y yo lo puedo decir así, como un clamor de parte de Jeremías representando a todo el pueblo, ¿no? Y ese clamor es: Señor, mira, vuelve a mirar, como si Dios no supiera, ¿no? Como si Dios no estuviera Él mismo trayendo ese juicio tan terrible. Porque, hermanos, este juicio contra Jerusalén no es Babilonia. Pero si nosotros recordamos lo que vimos en el capítulo 2, es Dios, es el Señor, menciona ahí, es Jehová quien está destruyendo la ciudad, destruyendo el templo, destruyendo y permitiendo que las mujeres se comieran a sus propios hijos, que los ancianos y los niños murieran en las calles de Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que hemos visto, devastadoras, desoladoras, es Dios haciéndolo. Y una vez yo escuché, hermanos, a alguien decir de esta manera: no podemos entender a plenitud el amor, la misericordia, la compasión, la gracia de Dios si no entendemos sus juicios. Si no entendemos y comprendemos que es un Dios también de ira, que odia el pecado, que es un Dios santo, que está totalmente alejado del pecado y que el pecado merece castigo y que el hombre pecador merece el juicio terrible, terrible de Dios. Cuando vemos este capítulo 5, expresa un profundo lamento y desolación del pueblo de Israel debido a las adversidades y a las calamidades que habían llegado a ellos por la destrucción de Jerusalén y del pueblo. Describe la pérdida de la tierra, de las casas, la explotación económica, la extrema pobreza que se tenía en ese momento. Incluso el agua y la leña debían de comprarse. También nos relata la desesperación de tener que buscar ayuda de naciones extranjeras, como Egipto, Asiria. Hay descripciones gráficas de violencia, de abuso sexual y explotación, con la juventud y los ancianos sufriendo de una manera, hermanos, desproporcionada. Es inimaginable lo que estamos viendo. La desesperación y el duelo son temas dominantes, son temas que nos presentan esto de capítulo 5. Nos manifiesta cómo el gozo cesó, la música, la danza, y eso se convirtió en luto. Hermanos, ¿pero por qué? Sin duda es por lo que dice el capítulo 5, dice el verso 16, «Hay ahora de nosotros, porque pecamos». Es el pecado lo que llevó al pueblo a recibir este juicio terrible de Dios. No podemos entender la misericordia, la gracia de Dios si no entendemos cuánto Dios aborrece el pecado y qué es lo que merece la humanidad pecadora delante de un Dios santo. Lo único que merece el pecado es la ira.
Lo único que merece este mundo lleno de pecado es el furor de Dios sobre él. Entonces, viendo claramente, hermanos, estos juicios tan terribles, es que podemos entender hoy, en cada uno de los que estamos escuchando, cuán grande es el amor de Dios y la misericordia de Dios para nosotros, que nos salvó por gracia y misericordia, que nos salvó por medio de la fe, y aún la fe es un don de Dios. Hermanos, no podemos ignorar esta parte, no podemos ignorar lo que nos dice este capítulo 5 y el libro de Lamentaciones. Dice el verso 19: Mas tú, Jehová, permaneces para siempre, tu trono de generación en generación. Comparado el hombre con Dios, no es nada, hermano, nada. Jehová permanecerá para siempre. Él es Rey, Él es Señor, y reinará por los siglos de los siglos. Mas nosotros, más el hombre, más el pueblo, un pueblo rebelde, que no quiso escuchar la voz de Dios, que se negó a escuchar la voz de Dios y que prefirió escuchar a sus profetas que le decían paz y paz, como lo vemos en el libro de Jeremías. Somos finitos, perecemos, mas Dios no. Él permanece para siempre. Y a Él es al que clama Jeremías, reconociendo que Jehová es el único que puede librar a ese pueblo de ese juicio. Por eso en el verso 20 dice: ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Vuélvenos es un clamor de que Dios es el único, hermano, el único que puede volver el corazón de una persona hacia Él, no el hombre. Pensamos que el juicio de Dios nunca va a llegar. Pensamos que el juicio de Dios, siempre nos han dicho, decimos a lo mejor muchos de nosotros, y a lo mejor lo has escuchado tú, pero un día llegó. Lo que queda, hermanos, ¿qué es? El arrepentimiento. El clamor a Dios diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros, porque nos desechaste, dice el último verso. Así termina el libro. Porque nos desechaste, te has airado contra nosotros en gran manera. Y es Dios el único que puede volver el corazón de las personas. Vuelvo a mencionar estas palabras. Es imposible entender a plenitud el amor y la misericordia y la gracia de Dios que ha derramado sobre nosotros si no entendemos este juicio que vemos en el libro de Lamentaciones. Entendiendo cuán grande es ese juicio, cuán terrible es ese juicio, entonces tú y yo, como personas que hemos creído en Cristo Jesús, nos daremos cuenta claramente de lo que hemos recibido de parte de Dios. Y eso nos va a llevar, hermanos, a una entrega plena y total, sin reservas. No veo yo otra manera de responder a Dios viendo de lo que nos ha librado. Y eso nos debe de recordar, hermanos, que solo Dios puede volver el corazón de un pueblo, de una nación, del mundo entero. Yo creo que debemos de reflexionar y entender que es un Dios de ira. Es un Dios que deja, que desampara, que destruye. ¿A quiénes? Aquellas personas que viven en pecado, en necedad de su corazón, que no escuchan su voz, que actúa con furor. Ese es Dios, hermanos. Pero mire qué es lo que ha hecho con nuestras vidas. Nos ha salvado. Y por ello debemos estar eternamente agradecidos por lo que nos ha dado, sin merecerlo. Lo único que nos queda es corresponder, no vivir como vivió este pueblo.
¿Cuál fue la palabra que Dios te dio el día de hoy? Mantengamos la disciplina de meditar en su palabra para que seamos llenos de su Espíritu Santo. Les pedimos oración por la Escuela Bíblica Esdras, que inicia el último mes de estudios de este cuatrimestre. Pronto estaremos anunciando las siguientes materias que iniciarán en el mes de agosto. Ante cualquier duda, solicita información. Estamos en Facebook con Ministerio de Meditación Bíblica México, en YouTube con Meditación Bíblica México y también puedes escribirnos al siguiente email: meditacionbiblicamx@gmail.com. Nos despedimos hasta la semana que viene, invitándolos a compartir este mensaje con amigos, familiares y con todas las personas que puedan alcanzar. Dios los bendiga y feliz semana.